tal amigos? Muy buenas noches, soy Marixi Mosquera, bienvenidos a Noticias 7. ¿Sabe usted cómo cargar su cuenta de dinero electrónico? Más adelante le vamos a explicar con detalle el proceso y cómo avanza la creación de cuentas de este nuevo sistema. Aquí iniciamos, bienvenidos. Clientes de Proinco exigen a la entidad respuestas sobre sus depósitos luego de que se anunciara la liquidación de esta institución financiera. Expositores de varias provincias ofertarán en Puerto Viejo sus productos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Alianza público-privada con Aerolínea Avianca busca fortalecer el turismo en el país. En lo internacional, Estados Unidos y Venezuela acordaron un diálogo tras la reunión entre Kenny y Rodríguez. Y conocido el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que confirma la no existencia de violaciones legales del Estado ecuatoriano en contra de los hermanos banqueros William y Roberto Isaías, el expresidente de la Junta de Acreedores de Filambanco opina que se debe ejecutar a los responsables las sanciones establecidas por la ley. Fueron 750.000 afectados aproximadamente por la crisis bancaria de 1998-1999. Alrededor de 1.400 millones de dólares en depósitos e inversiones y con un saldo de más de 20.000 personas que no han recibido su dinero luego de la crisis financiera más importante de la historia ecuatoriana. Los hermanos Isaías son directamente responsables de este descalabro nacional que no solamente afectó a Filambanco en el Ecuador, sino a otras instituciones a nivel internacional. Luego descubrimos que había muchos fideicomisos secretos y ocultos, como el REITs, por ejemplo, que tenía unas entretelones del poder muy grandes. Son cifras y datos que recuerda el expresidente de la Junta de Acreedores de Filambanco y que es necesario mantenerlas presente, advierte, luego de que se hiciera público el rechazo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los alegatos de los banqueros Roberto y William Isaías sobre una supuesta vulneración de derechos estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado ecuatoriano. La decisión de organismos internacionales como las Naciones Unidas no hacen otra cosa que recordarnos que debemos profundizar todavía este tema. Una parte es la sentencia a los hermanos Isaías en la parte penal, pero hay otras consecuencias económicas y sociales que también deben profundizarse. El exgobernador del Guayas y analista socioeconómico Leonardo Vicuña considera que dicho fallo posibilita a la Cancillería impulsar nuevamente la repatriación de los hermanos Isaías. Estamos hablando de cientos de miles de ecuatorianos que tuvieron que emigrar, gente que inclusive se suicidó. O sea, toda esa afectación social es terrible y esa es una deuda que tienen que pagarla. Es el caso de Alfonso Moreno, que perdió prácticamente todos sus ahorros alcanzados durante una vida de trabajo, pero además con un efecto adicional. Y esa fue la causa de mi enfermedad, que me dio una trombosis de hace tantos años. Tuve que andar mendigando a todas partes porque no tenía nada ni siquiera para darles de comer a mis hijos. Y a pesar de que la responsabilidad apunta a muchos más, a criterio de Yerbe, la sentencia y condena en el caso de los hermanos Isaías, emitida en abril de 2012, a 8 años de prisión por malversación de fondos de los depositantes, debe ser inquebrantable a pesar del poder económico y político que se expresa dentro y fuera del país, sostiene. Es un asunto que el país no puede olvidar y sobre todo no puede darse un escenario que implique una nueva experiencia de esta misma naturaleza. Por lo tanto, los responsables, como el caso de los Isaías, tienen que ser sancionados. La defensa de los hermanos Isaías cree que es incorrecta la interpretación del dictamen del Comité de Derechos Humanos y que por el contrario, dice, debería haber un resarcimiento. Y eso implica devolución de todos los bienes confiscados que no hayan sido vendidos o cedidos, la indemnización por equivalente de todos aquellos bienes que hayan sido cedidos o vendidos. De todas maneras, el canciller Long indicó que tanto en el proceso penal como en el de carácter civil, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos, no se determina violación a derechos.
Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el fiscal general Galo Chiriboga ratificó que la Fiscalía insiste desde hace varios años en la extradición de los hermanos Isaías. Además explicó que el fallo de la Comisión de las Naciones Unidas confirma que el Ecuador mantuvo un acuerdo, un proceso penal en el caso de los exdueños de Filambanco. Bueno, nosotros llevamos desde hace muchos años solicitando la extradición de la familia Isaías. Tenemos ya por pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos que elaboráramos un informe sobre la razonabilidad financiera de la sentencia de los jueces. Ese informe fue presentado. La respuesta que tuvimos es que era muy extenso. He revisado justamente esta tarde el informe, es un informe de apenas 15 páginas en la que se demuestra a través de una pericia financiera la razonabilidad de la sentencia, que coincide justamente en la opinión de la Corte de Derechos Humanos, que dice que el proceso llevado contra los hermanos Isaías guardó toda la conformidad necesaria de un país que persigue una infracción tan grave como la que se logró probar. Hay una crítica al tema de la transferencia del dominio de estos bienes hacia el sector público. Ese es un proceso que estuvo reglado, que está en la legislación ecuatoriana y por lo tanto tampoco ha sido materia de observación de parte de ellos, ¿no? Y también en este tema, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que jamás el Estado ecuatoriano violó los derechos civiles de los hermanos William y Roberto Isaías Adazum, ex dueños de Filambanco. El pasado 6 de junio de este año, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictó el dictamen sobre el caso de los hermanos Isaías. Al hablar de la parte legal, dice: No existe violación a las garantías del debido proceso. Los procesos penales han sido canalizados a través de jueces y órganos jurisdiccionales debidamente integrados y competentes, conforme a la ley, garantizando de este modo la objetividad, independencia e imparcialidad de sus decisiones. Los hermanos Isaías también argumentaron una prisión política por parte del Estado ecuatoriano en su contra, pero el comité sobre este punto establece: las declaraciones públicas emitidas por los representantes de las funciones ejecutiva y legislativa respecto del caso Filambanco no incidieron en la independencia e imparcialidad de los jueces que declararon culpables a los Isaías por el delito de peculado. En el informe, el Comité de Naciones Unidas además hace referencia a la queja de los hermanos Isaías sobre una supuesta violación de sus derechos y señala: en la tramitación del proceso penal contra los hermanos Isaías, no se vulneró su derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas. Se confirma que las y los jueces de la República han atendido absolutamente todos los requerimientos planteados. Igualmente, el comité no admitió la queja planteada sobre la violación al derecho de la libertad personal. Finalmente, el dictamen ratifica que en este caso no se ha perseguido a personas, sino actos delictivos bajo el principio de legalidad. La justicia ecuatoriana determinó que los hermanos Roberto y William Isaías son culpables del delito de peculado. Fueron sentenciados a 8 años de prisión. Actualmente residen en los Estados Unidos, país al que llegaron en el año 2000. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un órgano convencional formado por 18 expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los estados que lo han ratificado, entre ellos Ecuador. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Varios clientes de la institución financiera Proinco se acercaron a la matriz en Quito para conocer quién va a responder por sus haberes. Esto luego de que la Superintendencia de Bancos informara que la entidad entró en un proceso de liquidación al detectarse irregularidades. Son 70 millones de dólares los cuales 3 empresas relacionadas con Proinco habrían captado sin contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos, por lo cual se ordenó la liquidación forzosa de la sociedad financiera tras determinarse un hueco patrimonial de 11.5 millones de dólares. Esto generó la preocupación de varios clientes, quienes acudieron en busca de respuestas. Nosotros hemos confiado en ellos y ellos ahora tienen que respondernos de esa confianza que nosotros hemos tenido en ellos. Posiblemente les dejen negociar para ver si que pagan. ¿Cuánto le deben a usted, por ejemplo? A mí unos 11.000. ¿Cómo vamos a esperar que los vendan los terrenos para que nos cubran las pequeñas, medianas y grandes cantidades? ¿Cómo haremos?
El presidente de Proinco, Santiago R., fue detenido en la madrugada del pasado sábado y se abrió una instrucción fiscal que investiga un supuesto delito de estafa. La esposa del imputado defiende su inocencia. Que siempre lo único que ha hecho es trabajar por la gente, no se ha enriquecido, o sea, todo, él siempre ha hecho las cosas bien. En el comunicado de la Super de Bancos se sostiene que se realizó un programa de supervisión intensiva con el cual se logró que Proinco Sociedad Financiera S.A. pague a la mayoría de sus acreedores, quedando pendientes 9 depositantes por el valor de $280.000, los cuales estarían cubiertos por el seguro de depósitos, aunque los representantes de la entidad aseguran poseer bienes para cubrir estos haberes. Que por favor confíen y nos den la oportunidad de seguir encaminando lo que ya estaba empezado, ¿no? El fiscal del caso, Diego Correa, tiene 90 días para desarrollar la instrucción fiscal que sustente los cargos que se le imputan a Santiago R. César García, Ecuador TV. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar les contaremos que en el país se espera que este mes se lleguen a 90.000 cuentas activas de dinero electrónico. Le contaremos sobre este y otros temas al volver. Somos Kenny y Zoltan, dos científicos en una misión en Vietnam, un área repleta de serpientes venenosas. ¡Una cobra real! Zoltan busca serpientes. Yo quiero descubrir cómo las personas viven con tantas de ellas. ¡Serpientes! Nuestro objetivo en Vietnam es recolectar muestras de toxinas de tantas especies de animales venenosos como sea posible. Solo hacemos cosas que atraen los problemas. Nat Geo nos trae Kenny y Zoltan en busca del veneno. Hoy, 20:15, Ecuador TV. Somos todos. Seguro nos vamos a levantar. Porque somos un país donde los sueños vuelan más alto que los miedos. Renaceremos más fuertes. Porque nuestras familias lo merecen. Seguro nos vamos a recuperar. Seguro y con más impulso que antes. Porque tenemos raíces firmes que nos empujan a crecer. Seguro vamos a lograrlo. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Mi corazón está contento, jamás estará más triste, porque nuestro sombrero ahora se llama Montecristi, compadre. ¡Véanse! María Panchita de la Asunción, se van marchando. Para que un sombrero fino tenga el sello de denominación de origen Montecristi, la paja debe salir de estos lugares. Conoce lo tradicional de Montecristi. Miércoles, 20:15. Ecuador TV. Somos cultura. Los ecuatorianos somos alegres, luchadores, amables, emprendedores. ¿Qué queremos hacer con este pregón? Rescatar nuestra identidad. Decididos. Inmediatamente me puse a trabajar con miembros, con la comunidad. Y trabajadores. Tengo siquiera más de 40 años pescando. Descubre las costumbres que nos hacen auténticos y diversos. Documentales ecuatorianos. Este viernes, 22:30. De regreso con la noticia, este mes se espera llegar a las 90.000 cuentas activas de dinero electrónico, según el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. Conozca además cómo cargar dinero y el uso de este sistema moderno de pago. La Ley del Equilibrio para las Finanzas Públicas, así como la Ley de Solidaridad, plantean como incentivo para el uso del dinero electrónico la devolución de entre 1 y 4 puntos porcentuales del IVA. Con la vigencia de estas normas, en este mes se espera superar en 20.000 el número de cuentas abiertas. Que superaremos ya las 90.000 cuentas activadas a nivel nacional en este mes. Pero Leonardo Orlando recalca que lo importante de esto no solo es el activar las cuentas. Queremos que la gente las utilice y se acoja a los beneficios del dinero electrónico. Para usted conocer más acerca de cómo funciona el dinero electrónico, puede acceder a través de la página web www.efectivo.es a información didáctica y útil. Aquí, por ejemplo, constan los nombres, direcciones y tipos de transacciones que podrá hacer en los supermercados.
bancos, cooperativas, restaurantes, farmacias y demás negocios que estén registrados en el Banco Central. Ya hay 18.000 puntos de transacción y esto ha ido creciendo. Para cargar dinero electrónico una vez que ya tiene activada su cuenta, solo debe seguir 4 pasos. El primero, acercarse a un centro de transacción autorizado, presentar su cédula, el número de su celular y el monto a cargar, entregar el dinero físico y por último, recibir un mensaje de confirmación de la transacción. Para hacer pagos de usuario a usuario debe digitar *153 numeral, ir a la opción pagos, ingresar el número de celular del beneficiario, digitar el monto del pago, ingresar su clave personal y por último, los dos recibirán un mensaje de texto de confirmación. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el proyecto de ley que regula a las compañías que brindan el servicio de medicina prepagada no fue aprobado por la Asamblea y la continuación de la sesión queda en suspenso hasta lograr consensos en temas medulares, como por ejemplo el mecanismo mediante el cual se fijará el tarifario de los servicios de salud. El día de hoy hemos tenido una reunión de bloque donde varias observaciones planteadas con asambleístas como Mauro Andino, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, nos dimos cuenta que no han sido recogidos en el texto para segundo debate. Es pertinente tomarse los tiempos cuando hay artículos como el artículo 29, donde se determinan los precios que van a contener estos planes, programas y contratos, no puede supeditarse a una nota técnica o a un insumo trabajado por actuarios independientes que acoja a la Autoridad Sanitaria Nacional y sea el precio que se estipule en un plan o un contrato que el usuario lo firme con una empresa de medicina prepagada. Todo esto, lo que refiere a recursos, tiene que ser revisado exhaustivamente. Y esta tarde, en sesión de la Corporación Provincial de Manabí, 22 alcaldes y delegados de las juntas parroquiales aprobaron la entrega de 25.6 hectáreas, donde antes operaba el aeropuerto Reales Tamarindos de Puerto Viejo, a la empresa pública Manabí Construye. El propósito es el desarrollo del proyecto Parque de Negocios y Cultural Villanueva. La resolución se acoge a lo que establece la Ley de Alianzas Público-Privadas. En el sitio le consultamos al prefecto Mariano Zambrano sobre la evaluación de estos casi 2 meses después de ocurrido el terremoto. Se ha cuidado primero el apoyo total a la familia damnificada, se sigue atendiendo los albergues y si ya se tiene la planificación para el inicio de la construcción de viviendas, la infraestructura educativa ya se inició, igualmente se inició la infraestructura de salud, que son ejes importantísimos. También ya se autorizó 38 millones para la reconstrucción de la vialidad estatal y 65 millones para la construcción de la reconstrucción de la vialidad provincial. La Feria Solidaria para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas convoca a expositores de varias provincias. Veamos. El principal interés de los asistentes a la feria es conocer materiales y precios para levantar una nueva casa. Tiene una manera de construir mejor que se construían antes, porque ahorita va a cambiarse todo el sistema de construcción, se va a cambiar. La Expo Reconstrucción, con 46 stands, oferta una amplia gama de artículos desde varillas y bloques hasta viviendas listas para ser habitadas, con estructuras de metal, aluminio, madera y caña. Como queremos también un poco dar a conocer toda la estructura y todos los detalles técnicos que tiene que tener la casa en caso de cualquier sismo futuro. Estamos ofertando perfiles de aluminio extruido, tenemos en colores natural, blanco, maderado. La banca pública como el BIES y CFN y la banca privada participan con interesantes planes de financiamiento. El MIUBI también como institución pública y la misión de ellos también es velar porque las formas de construcción sean aplicables al territorio, al terreno donde se van a construir. Desde el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad se destaca que el fortalecimiento de estas alianzas permitirán que las provincias de Esmeraldas y Manabí se reconstruyan a mejor ritmo. Se ha cuantificado un daño de más de 3.300 o 3.400 millones de dólares, de los cuales el Estado va a responder con cerca de 2.200 y tantos millones de dólares. Pero es imprescindible la participación de la empresa privada. La feria en Puerto Viejo tiene entrada libre y estará a disposición del público hasta el domingo 19 de junio. Con cámaras de Felipe Jurado y Carlos Burgos, Mirta Carrillo, Ecuador TV.
Gracias a nuestra compañera Mirta Carrillo y al equipo que se encuentra en Manabí, también generando esta información para todo el país. Les contamos además que el Ministerio de Turismo y Avianca, en una alianza público-privada, buscan captar el interés de nuevos visitantes. La aerolínea oferta descuentos y promociones en todos los países donde opera. La nueva campaña de promoción turística se denomina Ecuador Descubre y Explora. La aerolínea Avianca pondrá a disposición de sus más de 16.000 mayoristas en todo el mundo tarifas promocionales para captar a nuevos visitantes. En algunos de los orígenes las tarifas las vamos a descontar en más del 60%. Para esta primera fase de la alianza público-privada, la aerolínea tiene disponibles 120.000 asientos. La meta es lograr la llegada de por lo menos 8.000 viajeros. Los usuarios podrán reservar sus vuelos con las tarifas preferenciales entre el 14 y el 24 de junio y viajar hasta marzo de 2017. Los mercados internacionales que principalmente se promocionarán corresponden a Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, España, Perú, Brasil, Chile y Paraguay. Pero la estrategia también fomentará el turismo interno para que los ecuatorianos conozcan primero sus destinos. Están contemplados descuentos para viajar a Quito, Guayaquil, Manta, El Coca, Baltra y San Cristóbal. A disfrutar de las maravillas de nuestro país. Tenemos tanto que ofrecer. Según datos del Ministerio de Turismo, a partir de la campaña All You Need is Ecuador, el número de visitantes al país se incrementó en un 14%. En los próximos meses se realizará un relanzamiento de esta estrategia promocional que captó sobre todo la atención de la población norteamericana. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donador de Sangre. El Ministerio de Salud reconoció a los ciudadanos que de una manera voluntaria y altruista han realizado este procedimiento para ayudar a las personas que lo necesitan. Como una forma de reconocer el significado del gesto de donar sangre, la Organización Mundial de la Salud declaró cada 14 de junio el Día Mundial del Donador de Sangre. En Quito, autoridades del Ministerio de Salud hicieron un reconocimiento a quienes hacen de esta tarea algo desinteresado, sin ningún interés económico de por medio. Hugo González, de 52 años, calcula que ha donado sangre por lo menos 53 veces durante 20 años, a razón de 3 veces por año. Como le digo, yo no vendo la sangre a nadie, ni nadie me han propuesto que no es de mi cuerpo, yo no puedo vender lo que es de mi cuerpo. Para Freddy Llanes, donar sangre es una satisfacción personal. Lo ha hecho 20 veces durante los últimos 5 años. Una satisfacción personal para poder contribuir a salvar vidas. En el 2015, según el Ministerio de Salud, el 1.56% de la población, es decir, más de 246.000 personas, donó alguna vez sangre. La meta es llegar a un mínimo de un 2%. Estos últimos años ha habido una concientización sobre este hecho y mucha gente joven está donando sangre voluntaria. Recuerde que pueden donar sangre los mayores de 18 y menores de 65 años de edad, salvo con autorización de una persona adulta para los menores de edad y de un certificado médico para los mayores de 65 años. Si tiene tatuajes o piercings, puede ser donador después de un año de habérselos realizado en su cuerpo. Sí, nosotros como coordinación zonal tenemos registro de todos los donantes que realiza en los diferentes bancos de sangre. Nos mandan la información mensualmente, todos los que son aptos y no aptos. Donar sangre no causa anemia ni pérdida de peso, pero genera mucha esperanza de vida a quien la necesita. Javier Ceballos, Ecuador TV. En España se desarrolló el primer y único gran debate electoral con los 4 candidatos a la presidencia del gobierno antes de las elecciones generales del próximo 26 de junio. Hola, buenas noches, bienvenidos al debate. Más de 10,5 millones de personas vieron el primer debate electoral de la historia de España entre 4 candidatos. Promesas, reproches, rifirrafes, pero pocos argumentos nuevos. Los españoles no se merecen que usted siga siendo presidente del gobierno. Economía y corrupción fueron los pilares que generaron mayor controversia, aunque fue la corrupción el apartado que originó mayor tensión. Venezuela también se coló en el debate. Usted no pide dinero a los bancos, el señor Garzón sí, 11 millones de euros. Usted no lo pide porque se lo da el gobierno de Maduro, 7 millones de euros. Esto es una acusación muy grave. No, es una acusación muy grave. 7 millones de euros en la fundación de financiación ilegal. Para Latinoamérica también hubo tiempo. El candidato de Ciudadanos se refirió a este colectivo. Hay aquí 2,5 millones de personas que nos están viendo y escuchando, que o tienen nacionalidad española ya
o son latinoamericanos que viven y son residentes en nuestro país. Yo me quiero dirigir a ellos. Nosotros, a diferencia de otros, nos vamos a ocupar de ellos. Las repercusiones del debate nos han hecho esperar y hoy todos los diarios del país lo llevan en portada. Pero, ¿y los ciudadanos qué opinan? ¿Fue realmente útil? Pienso que no ha servido para poco, más de lo mismo y más las mismas historias y el país en la misma situación. Yo como ecuatoriana me pareció que el debate de anoche, pues de los candidatos, el mejor Pedro Sánchez de los socialistas, vamos, porque es un hombre pues un poco más sereno, más templado, más firme en sus convicciones y bueno, que no tenía tanto nervio como estaban los otros. Este debate se ha celebrado al comienzo de la campaña electoral coincidiendo con los deseos del partido del gobierno en funciones. Ahora por delante 10 días antes del 26 de junio y de momento lo que no se ha conseguido saber es quién pactará con quién y desde luego hoy no se está más cerca de gobernar que en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Una información para Ecuador TV. Gracias a Maribel Castillo con ese informe desde España. También el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, fue destituido de su cargo. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y la canciller venezolana Delcy Rodríguez acordaron iniciar un diálogo y discutieron sobre el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. El presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró su propuesta de fusionar algunos despachos del gabinete ministerial y crear otros nuevos. Junto a sus vicepresidentes, aseguró también que mantendrá en sus puestos al gerente del Banco Central y al actual ministro de Educación. El exsecretario de Obras Públicas de Argentina, José López, fue detenido debido a que presuntamente trató de ocultar millones de dólares y otras monedas en un monasterio, además de varios relojes de lujo. La policía también decomisó un rifle calibre 22. En Brasil, el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados aprobó la destitución de Eduardo Cunha. Cunha, quien es acusado por la malversación de 5,7 millones de dólares en el movimiento de cuentas no declaradas, será retirado de su cargo y no podrá ejercer ningún cargo político en 10 años. Estados Unidos y Venezuela acordaron abrir un diálogo, esto tras la reunión entre el secretario de Estado John Kerry y la canciller Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se desarrolla en República Dominicana. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la revisión en alta mar de barcos y embarcaciones con origen o destino en Libia y sobre los cuales exista sospecha de tráfico de armas. La resolución contó con el visto bueno de los 15 Estados miembros. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, así finalizamos. Gracias por su compañía. Recuerden, más noticias, 9 de la noche. Mientras tanto, quédese en sintonía de Ecuador TV. Pasen bien.